Bueno, ya se van incorporando poco a poco. Ya para, Dios mediante, ya para el día, la próxima semana, ya están registradas todas las evaluaciones, ¿no? Recuerden que la próxima semana es semana de examen. Entonces, la semana, para el examen va a entrar todo lo que veamos, dependiendo de ustedes. Ya saben qué día tenemos el examen, por cierto. Sí, ya tenemos el horario, ya reviso ya. ¿Qué día nos toca? ¿Qué día nos toca? ¿Quién me puede decir? Nos toca el día Nos toca el miércoles. miércoles, sí. El día miércoles. Miércoles. Quiere decir que el otro debe ser el lunes o el martes. Entonces, el examen va a ser muy parecido a la lección. La lección que estamos haciendo es prácticamente un simulacro de examen. ¿Ya? Entonces, bueno, listo. Ya hemos conversado acerca de lo que es el trabajo. ¿Ya? Entonces, haciendo como les había ofrecido un repaso de lo que habíamos calculado o de los cálculos que se deben realizar para poder hacer la contabilización de las cuentas nacionales. Vamos a borrar esto. Ya conversamos también de las instrucciones que deben de tener en cuenta para cuando vayan a hacer la lección. La lección, así mismo les voy a pasar por el modo, la hora a la que tienen la evaluación, ¿no? Va a ser dentro de la franja de horario de clases. Ahí van a tener la evaluación. Entonces, lo primero que ustedes tienen que identificar cuando vayan a ver estos, tenemos los rubros, lo primero que tienen que identificar es las partidas que corresponden a cada sector. Mi recomendación es que, a ver, esta partida de bienes de consumo, ¿quiénes son los que consumen? ¿Quiénes consumen? Consumen los hogares. Entonces, esto va a ser una partida de hogares. ¿Quiénes le venden a los hogares? Entonces, ¿quiénes son? Las empresas. Entonces, esto es una partida de registro contable doble. Entonces, tienen que ver eso, de los hogares y las empresas. Consumo de capital fijo. ¿Quiénes son los que utilizan el capital? Son las empresas y el capital, cuando hacemos las partidas de capital. ¿Ya? Entonces, y así ustedes tienen que ir viendo para cada cuenta a cuáles corresponden, ¿no? Se pueden ayudar de repente de esta manera, identificando qué corresponde a cada partida. Y una vez que hacen eso, tienen que decir, bueno, esto si es para los hogares, ¿qué va a ser? Bienes de consumo, ¿qué es? ¿Un uso o un recurso para los hogares? Bienes de consumo, ¿qué es? Y a esta altura ustedes deberían dominar estos temas. Compras de bienes de consumo para los hogares, ¿qué es? ¿Un uso o un recurso? ¿Ah? A ver, Marlon, activaste el audio. ¿Qué es? ¿Un uso o un recurso? Compra de bienes de consumo para los hogares. A ver, Fátima Almeida. Yo pienso que es un uso. Es un uso. ¿Por qué es un uso? Es correcto, es un uso. ¿Por qué? Que dice que es dicen que es la compra de bienes de consumo, o sea, está como, digamos, entrando, viene de los, ¿cómo le puedo explicar? Es que no sé cómo explicar. Es un uso porque para los hogares representa una salida de recurso monetario.
una salida. Sí. Así lo pueden ver de la manera más práctica posible, ¿no? Es un uso para los hogares. Para las empresas es un recurso, porque para las empresas no es una compra, es una venta, ¿sí? Es una venta de bienes para consumo, porque acuérdense que el principio de las empresas es generar producción, vender, ¿sí? Los hogares es consumir. Esos son los principios establecidos bajo estos parámetros. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que identificar. ¿Qué tipo de cuentas, a qué tipo de partidas va a pertenecer cada uno de estos rubros? Es lo primerito que tienen que identificar. Una vez que identifiquen a qué, y recuerden que hay cuentas de partida doble y hay cuentas de partida cuádruple. Toda y cada una de estas cuentas van a tener una partida de uso y una partida de recurso. Es decir, estas las van a registrar en el uso y en el recurso. Esto en el uso y en el recurso. En el uso y en el recurso. Cada una de estas las van a registrar en el uso y en el recurso. Estas que están sombreadas de amarillas, pago en especies del sector agrícola y autoconsumo agrícola, aquí en cambio son cuentas que tienen un registro cuádruple, ¿sí? Es decir, que van a aparecer 4 veces, 2 veces en el uso y 2 veces en el recurso, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, si ustedes le piden, en las partidas de las empresas, si yo les pido, determine cuánto es el ahorro de las empresas, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Para determinar el ahorro de las empresas, identificar cuánto es el total de las partidas de uso y cuánto es el total de las partidas de recurso. Es lo primerito que tienen que hacer. Identifican las partidas inclusive lo pudiesen hacer acá arriba. Aquí le pueden poner, por ejemplo, le pueden poner aquí los que son las partidas de los hogares. Acá le pueden poner que son de las empresas. Acá le pueden poner que son del gobierno. Aquí le pueden poner que es del capital. Entonces aquí ustedes le pueden decir, esto de aquí, ¿qué va a ser? Compra de bienes de consumo. Para los hogares, ¿qué va a ser? Compra de bienes de consumo. Para los hogares, ¿qué va a ser? Jaime. ¿Está dormido? Un uso. Va a ser un uso. Entonces le ponen que es un uso. Para las empresas, ¿qué va a ser? Un recurso. Y así. Un uso. Exacto. Para las empresas bienes de consumo, para los hogares va a ser un uso. Entonces ustedes aquí simplemente les van asignando y al final lo suman. Es una forma muy rápida de hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí van identificando, eso es como una especie de contabilización directa. Entonces, así también lo pueden trabajar. Y luego lo que hacen es la diferencia. Solamente que aquí, como el ejercicio, nos solicitaba a nosotros realizar la contabilización de las cuentas. Entonces, se hizo la contabilización a través del uso y del recurso. Entonces, sumamos todos los usos y para el lado de las empresas, la sumatoria de los usos se llama costo de producción de la empresa. Es el costo, lo que te cuesta producir, costo de producción de la empresa. En cambio, todos los registros relacionados para las empresas cuyo fin es un recurso, se considera producción de la empresa, ¿sí? Y recuerden que por definición, el costo de producción de la empresa es igual a la producción de la empresa. Si llega a haber una diferencia, esta diferencia se debe a que la empresa ha tenido un ahorro o ha tenido un desahorro. Recuerden que cuando hablamos en términos de las cuentas nacionales, el término endeudamiento no se lo considera, sino es que se está considerando que las empresas están teniendo un ahorro negativo. ¿Sí? Entonces, eso tengan en cuenta. Otro concepto que deben de tener muy presente al momento de
realizar el análisis de este tipo de ejercicios es que cuando hacemos venta de maquinaria, solamente debemos de considerar aquellas maquinarias que son recién adquiridas o maquinarias nuevas. Si estamos hablando que un determinado número de maquinarias son usadas, estos no forman parte del proceso del Producto Interno Bruto, por lo que ya fueron generadas, ya fue calculado su valor agregado y también fue depreciado su uso en libros. Entonces, no se registra, no se lo toma en consideración. Por eso es que ustedes ven aquí que la venta de maquinaria en equipo ya está neteada, es 39. Si vamos a la parte superior, donde dicen ventas de maquinaria en equipo, ¿dónde está? ¿Dónde está ese venta de maquinaria? Aquí está, venta de maquinaria en equipo, 44. Si ven que está, y 5 se venden usados, entonces lo que hacemos es netear estos dos rubros, que es lo que registramos acá. 39 y el saldo neteado, que son 44 menos 5. 44 en total de ventas, menos 5 usados. Eso también tenganlo en cuenta, porque muchas veces se suelen equivocar en esta partecita y dice, profe, no me cuadra. Y yo lo único que hago, miro y me sonrío, pero bueno, ahorita no estamos haciendo la evaluación por escrito, sino la van a hacer ustedes vía web, vía enlace virtual. ¿Ya? Eso es con respecto a la contabilización de las empresas. Recuerden, costo de producción, cuando hablamos de costo de producción estamos hablando de los usos y cuando estamos hablando de producción estamos hablando de los recursos. ¿Sí? Recuerden que en estas cuentas también las variaciones de existencia puede tener saldo positivo como tiene saldo negativo y siempre se van a registrar indistintamente de su signo como un recurso. No, cuidado, cometen el error y lo registran como un uso. Pueden que ustedes hagan cuadrar a la fuerza, lo ponen acá en positivo y lo cuadran a la fuerza, pero después al momento de hacer el cálculo de otras cuentas no lo van a poder cuadrar. Y les van a decir, profe, no me cuadra, no me sale el Producto Interno Bruto. Les van a decir, el gasto interno bruto me sale diferente al Producto Interno, al ingreso interno bruto. Es porque de repente suele pasar de que hay alguna partida que está mal asignada su función de uso y recurso. ¿Sí? Para los hogares, acuérdense o tengan presente de que para los hogares las instituciones privadas sin fines de lucro son empresas, pero que tienen el tratamiento de un hogar. ¿Por qué tienen el tratamiento de un hogar? Porque estas empresas no buscan el lucro cesante. Estas empresas lo único que hacen es realizar una actividad de consumo. No buscan generar ganancia. Entonces, como tienen esa finalidad, no se la registra dentro de la partida de las empresas, sino que se la registra dentro de la partida de los hogares, a las instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces nosotros vamos a tener que los sueldos que paguen estas instituciones privadas sin fines de lucro, los vamos a registrar, por un lado, los salarios que recibimos de las instituciones privadas sin fines de lucro, y por otro lado, como un uso para las personas, y por el otro lado, el recurso de las instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Sí? Vamos a tener, esto es una partida doble que se sanea en la misma partida, que es de la partida de los hogares. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta, por favor, para que no se vayan a equivocar. Recuerden que de aquí el total de los usos se llama utilización del ingreso disponible. Y el total de los recursos se llama ingreso personal total. ¿Sí? La diferencia entre las dos, es que llegase a ver, se va a registrar con cargo a la cuenta ahorros, los ahorros de las personas. ¿Sí? Pues recuerden que este ahorro también puede ser negativo, un desahorro, que significa que en los hogares han tenido que utilizar recursos de periodos anteriores o han tenido que recurrir a deuda interna. Recuerden que estamos en una economía cerrada. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto a las partidas de los
hogares. ¿Hasta allí alguna pregunta? Estamos haciendo un repaso general de todo lo que la parte teórica respecto al ejercicio. Recuerden que en la parte teórica van a tener cálculos y teoría implícita, ¿no? Eso de ahí también ténganlo presente, porque van a haber preguntas en las cuales ustedes tienen que hacer operaciones aritméticas razonadas con la teoría. Entonces, eso ténganlo muy presente al momento de la evaluación. Y recuerden que tienen 30 minutos, así que mucha precaución al momento de hacer el ejercicio para que no se les vaya a vencer el tiempo. ¿Sí? Y lo interesante de todo esto, que una vez que ustedes encuentran otra partida, todo está enlazado, ustedes encuentran uno, van encontrando las otras respuestas de manera simultánea. Para las partidas del gobierno, aquí se registran todas las transacciones de tipo gubernamental. Recuerden que el gobierno puede hacer el rol de empresa, como puede hacer el rol de hogares. ¿Cuándo hace el rol de hogares? Cuando genera producción de manera gratuita. Entonces eso de ahí se conoce como recursos de los hogares. También hace transferencia de recursos. Por ejemplo, tenemos los pagos a libres de guerra, a los jubilados, también tenemos Montepíos. Estos son transferencias, que en realidad los jubilados ya no realizan ninguna actividad productiva, pero ellos reciben una remuneración y con esa remuneración lo que hacen es consumir las personas. Entonces, no es que se ha generado producción por parte de los jubilados, sino es que es una transferencia de los recursos. Y esta transferencia de los recursos, ¿de dónde los obtiene? ¿De dónde el gobierno los obtiene? Los obtiene de las recaudaciones tributarias, de los impuestos. Entonces, tengan en cuenta esto, los impuestos para los gobiernos se registran como un recurso. ¿Sí? ¿Por qué se registra como un recurso? Porque el impuesto no es nada más que un valor pecuniario que realiza el Estado para poder obtener fondos por medio de la sociedad. Se le cobra impuestos a las empresas y le cobra impuestos a los hogares. A ambos les cobra los impuestos. Además de los impuestos indirectos. Recuerden que los impuestos indirectos los pagamos todos, pero quienes se encargan de hacer el reflejo de los cálculos son las empresas. Ustedes, cuando van a comprar una gaseosa, si piden factura, de repente en la cola, se compran una cola que cuesta $1 en un centro comercial, pagan $1 en la cola, ustedes ven en la cola que dice 89 centavos y le están cobrando y el resto de la diferencia es el IVA. Entonces ustedes dicen, me cobran el IVA, estoy pagando un impuesto. Sí, pero también hay un impuesto que se llama impuesto, el impuesto verde, que le cobran 2 centavos. Eso ustedes no lo ven, pero está ahí implícito en el costo del producto. También hay otros tipos de impuestos que se pagan por el uso de materia prima no degradable, en fin. De repente, para hacer la botella, tienen que pagar una patente a otro país, entonces, y eso también paga impuestos. Eso también ven reflejado ahí. Hay una serie de impuestos que ustedes no los ven, pero están implícitos en el costo de la producción. Eso lo cobra el gobierno a las empresas. Entonces, esto, como es una recaudación, un ingreso de dinero, entonces esto es considerado un recurso. ¿Sí? El total de los usos que se refleja en los gobiernos se llama producción del gobierno. Y lo mismo para los recursos. Cualquiera de las dos fuentes, uso o recurso, para el gobierno se llama producción del gobierno. Eso también ténganlo en cuenta. Cuando hablamos de las partidas de capital nos estamos refiriendo a lo que es inversión. Aquí tenemos que ver lo que es la definición de lo que es inversión bruta. Recuerden que la inversión bruta, cuando estamos en una economía cerrada, voy a ponerla acá, entonces en una economía cerrada, vamos a tener que la inversión bruta es igual al ahorro bruto. ¿Sí? Eso por definición. Y aquí ustedes ven inversión bruta, los usos, y ahorro bruto, recursos. Ya veremos en el segundo parcial, cuando estemos en el caso de una economía abierta,
¿Cuál es la diferencia? Y vamos a encontrar con transferencias recibidas del Estado, pero eso ya lo vamos a, del resto del mundo, pero eso lo vamos a ver ya después de los exámenes. Ya para, sería la, sería la siguiente semana. Perdón. Entonces, de aquí tenemos, por un lado, para las cuentas de capital, la formación bruta de capital fijo. Si ustedes ven, aquí por ningún lado les he dado la cuenta formación bruta de capital fijo. ¿De dónde sacamos la cuenta formación bruta de capital fijo? Por la definición de que el ahorro es igual a la inversión bruta. Entonces, aquí lo que nos vamos a la cuenta de ahorro para las empresas. Aquí está, 39. Esta es la cuenta de ahorro para las empresas. Y para este rubro de la cuenta de ahorro constituye, ¿dónde está? Acá está. Entonces aquí tenemos. Y a esto le adicionamos el valor de las variaciones de existencias. Nos menciona que las variaciones de existencia se reducen, como estamos en las cuentas de capital, estas variaciones. Economista, Dime. ¿podría repetir estas partidas de capital nuevamente, por favor? Sí, Que acá no. se fue la señal, se bajó la señal. No. Es que solamente quería ver eso del bienes de capital fijo. O sea, La no. formación bruta de capital fijo. Ya no hay problema. Ujú. Ya. Recuerden que cuando nosotros estudiábamos la teoría, había una parte en la que mencionaba que la inversión bruta es igual al ahorro bruto. ¿Sí? Esto es la inversión bruta. Entonces, la inversión bruta es lo que se va a generar en total de economía. Pero también nosotros tenemos de que hay un stock de existencias que queda al finalizar un periodo que se lo utiliza en el siguiente periodo. Vimos que se lo puede utilizar en más o se lo puede utilizar en menos. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener un signo. Nosotros tenemos un nivel de ahorro que tienen las empresas. Aquí, las empresas tuvo un nivel de ahorro. Entonces, por definición, en una economía cerrada, este ahorro va a ser el mismo que la formación bruta de capital fijo. ¿Sí? Esto va a ser, aquí, esto va a ser la formación bruta de capital fijo, este ahorro. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que la inversión bruta es igual al ahorro bruto. Eso es por definición. ¿Por qué? Porque este dinero que ahorran las empresas, ¿a qué lo va a destinar? Ya las empresas ya han pagado utilidades, ya han pagado sueldos, ya entonces quiere decir que si han pagado utilidades, ya han repartido sus utilidades y el resto del dinero que han generado, lo que lo están haciendo es canalizarlo a la inversión. Entonces, por eso se llama formación bruta de capital fijo. ¿Sí? Formación bruta de capital fijo. Entonces, eso es lo que ustedes deben de tener, recordar, la parte teórica. Por eso es que se considera el nivel del ahorro como la base para la inversión. Porque si las empresas no decidieran todo lo que han generado de ganancia repartirlo, sencillamente el nivel de ahorro va a ser cero. Así de simple, va a ser cero, no va a llegar a nada. Y de repente para los hogares van a tener que un ahorro mayor, ¿no? De repente aquí sube, el ahorro baja a cero y de repente el ahorro de los hogares se vuelve positivo y el ahorro del gobierno también se vuelve positivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que importante que tengan en cuenta al momento de analizar la formación bruta de capital fijo. Ya ustedes ya con la experiencia ya van a saber, la formación bruta de capital fijo en economía cerrada es el ahorro de las empresas. Y la variación de existencia para el capital la vamos a registrar como un uso.
Vengo de secretaría. Dime. Vengo de secretaría. Espérate un ratito. Ya me disculpan un ratito. Bueno, disculpen, disculpen, tuve que atender una necesidad. Ya, entonces, como les decía, como me está explicando Mario, bueno, todos ustedes en general, cuando estamos hablando de en una economía cerrada, esta condición se va a cumplir sí o sí. En contraste a una economía abierta que va a depender de factores externos. Ahorita no estamos viendo eso. Entonces, este es el ahorro de las empresas. Recuerden que por definición, las empresas se dedican a invertir. Las empresas no se dedican a consumir. Entonces, si las empresas generan una utilidad, lo que las empresas van a hacer, esa utilidad, tienen dos opciones. La reparten a sus accionistas o la acumulan. Como los que han estudiado contabilidad sabrán que existe una cuenta que se llama acumulación de capital o reservas anteriores o reservas estatutarias, son reservas o utilidades retenidas. Entonces, cuando se dicen a veces no saben si las utilidades le van a pagar, dicen no, mejor guárdalas y desde un futuro se ve que se hace. Entonces, eso es para las empresas, es el registro. Entonces, ellos no es que van a ahorrar las empresas, como en su definición contextual general, las empresas no se dedican a ahorrar, se dedican a invertir, no se dedican a consumir, se dedican a invertir. Entonces, Es una reserva. podría ser como una especie de reserva, si lo quieren ver contablemente, es una reserva en realidad que utilizan las empresas para poder invertir. Por eso es que se llama formación bruta de capital fijo. ¿Ya? No es la inversión como tal, o sea, lo que ya es como tu cemento disponible para poder hacer una construcción. Y las variaciones de existencia es lo que ya está disponible para la venta. Todo lo que está disponible para la venta. Entonces, esto de aquí, por eso es que se refleja como un uso. Porque en realidad es dinero que tú tienes, que tiene la empresa, pero no te representa, o sea, no es dinero de la empresa, ¿ya? O sea, no es dinero, sino es algo que tú vas a generar para producir inversión. Por otro lado, los recursos es lo que constituye un ingreso de dinero. La depreciación, si bien es cierto, no recibimos el dinero como tal, pero lo que va a reflejar el recurso es simplemente que nosotros vamos a consumir el bien y es como que nos estamos, es como que nos estamos comiendo el valor del vehículo. O sea, por ejemplo, tenemos un carro que costó $100,000, es una volqueta. Entonces esta volqueta
a medida que se va usando, se va desgastando, es como que nosotros nos estamos comiendo el efectivo que vale la volqueta. O sea, hasta llegar a su vida útil y se deprecia totalmente y ya se la vende al valor de salvamento. Entonces se considera como un ingreso de recurso monetario, aunque no existe el dinero como tal. Por eso es que cuando hacíamos los cálculos posteriores, nosotros restábamos las depreciaciones para encontrar los rubros a precios de factor, para netear saldos. Y por otro lado tenemos los ahorros de cada sector, ¿no? Tenemos 3 ahorros, en este caso, el ahorro de las personas, que ya sabemos que lo sacamos de las cuentas de las personas, tenemos el ahorro de las empresas y tenemos el ahorro del gobierno. Entonces tenemos estas 3 partidas, ¿sí? De ahí seguimos con las cuentas productoras. A ver, tenemos, ya se nos está acabando el tiempo. Hagamos, antes de ir a las cuentas productoras del gobierno, cerramos la sesión y nos volvemos a conectar para que no quede la última sesión como muy mocha, ¿ya? Entonces nos volvemos a conectar.